¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este programa Un Paseo por las Artes, el programa oficial de la Facultad de Artes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Me llamo José Martín Báez, a nombre de mis compañeros colaboradores les damos la más cordial de las bienvenidas. Y el día de hoy vamos a ir directo a la conferencia, a la plática con la doctora Adriana Romero. Buenas tardes, noches Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches, maestro. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y por estar aquí en el programa. Con mucho gusto. La doctora Adriana trae una conferencia que además entiendo que nos platicaste que es la tesis para el doctorado, ¿verdad? Exactamente. Así es, entonces debe ser, no hemos tenido nunca una presentación como esto y estamos muy contentos de tener algo así, porque además es un tema muy curioso que le atañe a toda la sociedad. Adriana, puedes empezar cuando tú gustes. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, cuando hace 6 años inicié mi trabajo de doctoral y nos pusieron toda una serie de temas a tratar sobre la mesa. Habíamos muchas personas de diferentes áreas para trabajar el doctorado. A mí lo que me interesó, dije, bueno, pues yo soy músico, voy a hablar sobre los músicos. Desde hace más tiempo tenía yo la curiosidad de escribir sobre, por ejemplo, la institución donde inicié yo, que fue el Conservatorio de Música. Luego dije, bueno, hablo de la UAP y tenía yo un poquito como de dudas acerca de eso. Entonces, al hacer ahora sí que un repaso autobiográfico respecto a la música, pues empezando a hacer buscar fuentes documentales de todo esto, encontré que las 4 instituciones en las que yo transité hasta llegar aquí a la UAP habían coincidido en un fenómeno muy particular que yo lo nombré como la profesionalización de la música en Puebla a finales del siglo XX, porque tuve que hacer varias precisiones después. Entonces, de ahí yo sentí que ya ahí había encontrado mi tema y también revisando sobre todo la documentación vi que no se había escrito casi nada enfocado en este trabajo, sobre todo en esa década del siglo pasado. Entonces, y también, de hecho, desde antes se había escrito muy poco acerca de las investigaciones, sobre todo de documentos de muchas fuentes acerca de varias instituciones que yo investigué. Entonces, ahí encontré mi punto neurálgico de trabajo y fue un trabajo fascinante. Un poco tuvo de todo y pues todavía se volvió más apasionante realizarlo. Claro, suena muy interesante y pareciera muy vasta la información seguramente que tuviste que analizar Sí. y estudiar, ¿no? Así suena. Exactamente. ¿No? En algunas partes sí, por ejemplo, se escribió una tesis sobre el Conservatorio Nacional. Luego se escribió una parte de la historia del conservatorio de aquí de Puebla, pero sí falta todavía recabar todavía más datos al respecto, sobre todo actualizarlo. Claro. Y además este trabajo se volvió también muy interesante porque justamente en diciembre del 19, que yo ya había recabado parte de la información, casi toda, quería yo solamente verificar ciertos datos, hice muchas entrevistas, viene la pandemia. Y entonces para mí planteó más interrogantes. Estaba yo hablando de estos sistemas del conservatorio, del sistema que viene conservatorio que viene de Italia, todo este sistema, esta formalización del estudio de la música, luego el sistema americano, y todo esto llega a un punto tremendo cuando viene la pandemia, ¿no? Entonces, para mí planteó muchísimas interrogantes, o sea, sobre todo el cambio de paradigmas de la enseñanza, no solo obviamente en la música, sino en todos, que todos tuvimos que estar en línea, tuvimos que estar autogestionando nuestro trabajo, los alumnos su estudio, su presencia virtual, todo esto me trajo muchas interrogantes. Oye, perdona que te interrumpa, la pregunta sería, ¿alguien ya había realizado esto antes, digamos, o no solo en Puebla, sino en el país? ¿Ya se había hecho algo semejante? Porque suena como muy especial, ¿no? O único, pues según... Bueno, el fenómeno que yo estudié de estas 4 instituciones que ahorita las vamos a mencionar, convergieron en la última década del siglo pasado para profesionalizarse y formalizar la licenciatura en música.
porque yo recuerdo que desde antes de eso, siempre por mi propia historia, andaba transitando en lugares donde daban pues un certificado o una validación determinada de música, terminal en esto, pero no se había homogeneizado, a eso me refiero. Entiendo. Que por ejemplo la UAP da sus títulos de licenciatura en música, la UDLA, la Universidad de Música Pacelli y el conservatorio, que fue el último que formalizó ya este tipo de documentos, ¿no? Ok. Entonces, pues sí me gustaría, por favor, poner la primera diapositiva para empezar con la exposición. Bueno, primero que nada, quiero introducir quién soy yo, y ya hice un poco de introducción al respecto. Yo soy violinista, violista y compositora. Estudié desde niña, inicié en el Conservatorio de Música de Puebla, o Benemérito Conservatorio ahora. Finalmente me gradué en la Universidad de las Américas, ahí obtuve mi licenciatura formal de licenciatura en música en el 2003. Luego hice una maestría en pedagogía en la UPAEP en el 2016, terminé. Y el trabajo que nos atañe ahora fue un trabajo doctoral en la Universidad Tolteca de México, AC, donde obtuve mi doctorado en el 2021. Previo a eso, pues como tengo varias vertientes en mi carrera, como violinista y violista estuve en otras orquestas como la Orquesta del Conservatorio de Puebla, la Camerata de Zacatecas, en la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla y actualmente en la Orquesta del Coro Normalista de Puebla. Mi trabajo como compositora, pues han estrenado muchas obras mías en México, Estados Unidos y Sudamérica, tengo 2 grabaciones y finalmente, como docente, estuve un tiempo en la UPAEP y actualmente soy docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la Facultad de Artes, donde doy violín y conjuntos instrumentales. Bueno, aquí donde inicio ya propiamente la introducción de lo que hice como mi presentación en el doctorado. El tema completo es la profesionalización de la música en Puebla a finales del siglo XX, un análisis de sus instituciones. Precisamente es donde se encontró que se formaliza, pues. Entiendo. ¿No? La tesis está dividida en 5 partes, la introducción, 6 partes, introducción, 4 capítulos y las conclusiones. Al final pongo que hay que tener en cuenta que toda esta información fue recabada hasta diciembre de 2019. Obviamente ya pasaron casi 5 años y que siempre hay que actualizar todo este tipo de material. Siguiente, por favor. Bueno, en el capítulo 1, que es el marco metodológico, es cómo se debe ordenar, cómo se debe delimitar también, qué es lo que se va a estudiar, cómo se va a estudiar, qué fenómeno, qué se va a aplicar, qué instrumentos, y aquí los menciono. Por ejemplo, para mí fue realizar una retrospectiva de las instituciones que transformaron y conformaron la enseñanza musical superior en Puebla, ya que no existía un registro claro y sistemático sobre este fenómeno. La profesionalización, después de todo el recorrido que hice en esta tesis, la defino como, por favor la anterior, la defino como la formalización de la música a través de la expedición de títulos universitarios, en este caso como da la UAP, y también es sentar las bases según las especificaciones y denominaciones, según el modelo que siguió la universidad o conservatorio. Aquí se especifica muy formalmente qué tipo de investigación se hace, qué métodos se usó, la estrategia y las herramientas o métodos. Siguiente, por favor. En el capítulo 2, generalmente se hace un marco teórico, porque en el marco teórico se busca todo lo que se ha escrito anteriormente respecto a esto. Pero yo no encontré, sí, por ejemplo, yo ahí en el marco que querías que fuera teórico, querías abarcar el asunto del talento, porque en nuestra profesión es muy específico. Por ejemplo, no se pregunta si una persona obviamente debe tener ciertos requerimientos, pero por ejemplo para ser un médico o otro tipo de carrera, un abogado, no se le pregunta primero si tiene talento, si tiene ciertas facilidades para sobre todo ejecutar un instrumento.
Entonces sí quise abarcar el talento y sí en esta época ya era necesario contar con ella, porque muchas personas entraban a un conservatorio solo por el talento, pero les faltaban otro tipo de habilidades. Claro. ¿No? Eso a mí me tocó mucho ver ese antes y después, y estos sistemas lo definen muy claramente. Okay. Entonces, ¿te estás refiriendo a las habilidades blandas y a las habilidades duras? Exacto. Tanto de precisión como también de personalidad y todo eso. Aparte, el oído, escuchar, la fisonomía, que pueda uno tocar un instrumento, que tenga toda la disposición física, mental y emocional también. Sí. Eso es muy importante. Entonces, como no encontré específicamente, y aquí en este capítulo se ponen a dialogar a los autores, todo lo que haya anterior que se haya escrito al respecto. Sí vi varias entrevistas, pero entrevistas, artículos, pero no está tan formalizado, por ejemplo. No está así como una corriente, esta corriente o esta corriente sobre lo que opinan del talento. Hay muchas opiniones que no, y además hablan del talento en general y tienen diferentes, como lo que me estás diciendo. Seguramente opiniones encontradas. Muy encontradas. Sí. Entonces, ese es el problema. Entonces, ante la escasez de este tipo de discusiones entre autores, se decidió, más bien yo decidí ya mejor hacer un marco conceptual y hablar del talento, del currículum y de la profesionalización. Okay. ¿Sí? Por favor, siguiente. Entonces, después de dialogar, de ver todo lo que encontré acerca de los autores que hablan sobre esta terminología de la profesionalización, después pasé al marco histórico. Es decir, estudié a las 4 instituciones que convergieron este fenómeno, que fueron el Benemérito Conservatorio de Música de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como instituciones públicas, luego la Universidad de Música Pacelli, y por último la Universidad de las Américas Puebla. Entonces lo que encontré es que cada institución, si bien convergieron en este fenómeno, en esta década para formalizarse y homogeneizarse en cuanto a la profesionalización, cada una tiene historias bien diferentes. Por eso utilicé el método de estudio de casos, porque cada una tiene sus particularidades y llega al final del año y convergen solamente en esa década de profesionalizarse, ¿no? Entonces, aquí en el marco teórico también se especifica de dónde vienen todos estos modelos, ¿no? Obviamente, uno de los más, el más antiguo que encontré es el Conservatorio de las Rosas, que se funda en 1743, pasa por una historia muy accidentada y toma obviamente el modelo de los conservatorios europeos. Entonces, de ahí, pero parece que no tiene, este conservatorio no fija las bases de los conservatorios de ahora, sino hasta el Conservatorio Nacional de Música, que se funda en 1866 y tiene este modelo europeo de conservatorio. Entonces tuve que hacer este recorrido histórico para llegar hasta estas 4 instituciones. De ahí la institución más antigua en esa época se llamaba el Conservatorio de Música y Declamación de Puebla, fundado en 1917. Que es el que conforma y se convierte en el paradigma local del modelo de la profesionalización de esa época de la música. Entonces, de ahí le siguieron las otras 3 instituciones. Me voy a enfocar más en la UAP. De ahí la UAP, de hecho, tiene una historia muy interesante porque la UAP en una época tuvo a su cargo al conservatorio, lo alojó. Después hubo varios cambios, iba y venía con la UAP. También la UAP alojó a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, que se creó en 1942 y en 1953 la acoge para tenerla. Ya había también indicios de la universidad de promover y de conformar culturalmente algo en Puebla también.
Oye, eso está interesantísimo, nunca Sí. lo había escuchado. Sí, sí, también Pero lo encontré. es un dato muy, muy curioso, ¿eh? Sí, sí, y fíjate que eso lo encontré en una entrevista desglosada, obviamente, en documentos como parte de un programa de radio de la UAP, ya tiene tiempo. O sea, también ahí encontré se me hizo muy interesante estas áreas de oportunidad para escribir las historias. La UAP ha escrito en ciertas partes del Colegio de Música, que empezó como departamento Sí. de artes. Ahí encontré varios vertientes de cómo quería conformarse, también ya quería hacer algo, ¿no? Entonces, aparte de alojar al conservatorio, a la orquesta sinfónica, y entonces, hasta que finalmente en 1973 ya se formaliza como departamento de estética, de música y estética, y estaba formada también por maestros del conservatorio. De hecho, el maestro Isaías Noriega de la Vega, que estaba al frente de la UAP, también fue maestro del conservatorio, sí, hasta claro, que murió, ¿no? Claro. Entonces, se me hizo muy interesante encontrar todo esto, pero no está totalmente vaciada esta información así formalizada, así toda la historia del colegio ahora del Colegio de Música de la Facultad de Artes. Entonces, ahí encontré por eso ahí puse vínculos con el Conservatorio y la Orquesta Sinfónica de Puebla. La profesionalización de la Facultad de Artes vino en 1994. Sí. Entonces, y ahí convergen el Departamento de Música de la UDLAP, que nace junto con sus licenciaturas, no tuvo un desarrollo, una historia tan antigua como el Conservatorio, y entonces, y luego también la Universidad de Música Pacelli, que tiene también otro tipo de bases y está es derivado más de la música religiosa. Sí. Entonces, claro, y también se profesionaliza en el 98 y el conservatorio también se profesionaliza en el 98. Ahí convergen en esa década estas 4 instituciones, ya más homogéneamente. Siguiente, por favor. Entonces, aquí explico cómo ya el Colegio de Música ya se conforma, en qué años, desde cuándo empieza, fíjate, desde 1937 viene esta oportunidad de tener al conservatorio. En 1937 apenas tenía 20 años el Conservatorio de Música y Declamación. Luego se incorporó a la orquesta y luego ya propiamente, finalmente esta Orquesta Sinfónica de Puebla, de esa época, vuelve al conservatorio. Entonces ya no tiene nada que ver con la UAP. Entonces la UAP, sí, dime. La pregunta es, ¿ahí convergen en algún momento las 3 instituciones, digamos la UAP, que tenía al conservatorio y también a la Orquesta Sinfónica? ¿Sí? ¿Convergen los 3? O sea, ¿la UAP en algún momento estuvieron con los 3 o primero No, el conservatorio y luego la orquesta? Primero fue el conservatorio y luego fue la orquesta. Y ya después lo que me llama mucho siempre la atención, de hecho, cuando hice mi examen, me preguntaron, bueno, ¿el conservatorio de música fue la base de estas instituciones? Le digo, sí, pero ya cada una siguió su propia historia y sus propios intereses, su propio desarrollo. Tan es así que a la fecha la UAP es la única que ofrece posgrados aquí en Puebla, porque sé que también en México hay posgrados en música, pero la UAP es la que ofrece, hablando de estas 4 instituciones, es la que se encumbra para ofrecer posgrados. Intercambios también, tienen acreditaciones. Por favor, siguiente, porque es lo que vamos a ver ahorita. Ahí está la cronología. Ya desde 1992 se estaba conformando esto de la aceptación de hacer la licenciatura en música, y en 2016 se consolida se transforma en Facultad de Artes y se ofrecen maestrías. Y creo que a la fecha creo que era una, ahora creo que ya son 2. Sí. Entonces, pero obviamente estamos hablando hasta 2019. Entonces, tiene acreditaciones. También ahí puse que la UAP tiene un poco el modelo americano, porque toma este sistema de créditos, toma otro tipo de programas, ofrece también talleres de jazz, o sea, muy, muy enfocado también a la música norteamericana. Entonces, ahí la UAP despega sigue su propio destino, su propio camino, ¿no? Siguiente, por favor.
Y bueno, en el capítulo 4 ya se habla del análisis de casos, ahí se hacen las comparaciones de cuándo nace cada institución, cuántos años tenía cada institución al momento de que se profesionaliza. Otra cosa interesante, aparte de ofrecer los posgrados la UAP, los intercambios, también ofrece varias terminales. Y eso es algo que, hablando con informantes del conservatorio, siempre como que siempre les adolecen de ese problema, porque no sé si sepas que el conservatorio solo está especializado en ejecución. No tiene como aquí pedagogía, composición, otro tipo de terminales. Entonces le digo, bueno, ¿por qué no hay más? O sea, tienen tanta historia y ustedes empezaron siendo la base de todas y no evolucionaron. Entonces las demás sí les dieron una base y siguieron su camino. Y ellos alegan que es por falta dependen de un presupuesto estatal, y eso implica más dinero. Entonces siempre están atorados ahí. Apenas creo que ofrecen, cuando entrevisté a una persona de ahí, me dijo que iban a aprobar el técnico en música, creo que ya lo están dando, pero es totalmente, es una copia, perdón, de la UAP, porque la UAP desde cuando ofrece este tipo de títulos en técnico. Entonces, ahora lo curioso es que ahora el conservatorio está siguiendo a la UAP. Entonces, pero están atorados, no pueden hacer más terminales. Entonces, pero la UAP ya está pensando en esto, en aquello, ya ofrece pedagogía, ejecución, todo este tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces, ahora me preguntaban en mi examen, bueno, ahora tú cómo crees, cómo sientes que, cuál crees que es la institución que quedó abajo y la institución que ahora está a la vanguardia. Le digo, pues para mí es claro, como ya lo expliqué, el conservatorio dio pie a muchos proyectos, pero quien se consolidó y que sigue a la vanguardia es la UAP. ¿Qué? Entonces, pues ahí me encanta eso, porque sí es muy, y sobre todo ahora, bueno, ya volvimos a lo presencial, ¿no? Pero pues vaticinan que no será la única pandemia que pasemos en nuestro tiempo de vida, además. Entonces, ya para mí surgió estas preguntas de cómo va a cambiar todo esto. ¿Cómo va a ser, qué es lo que debemos plantearnos? ¿Cómo va a cambiar la educación? Porque yo lo que vi cuando regresamos ya presencial es que sí bajó un poco el nivel, porque es las artes escénicas son en vivo, se tienen que ver, se tienen que sentir todo este tipo de cosas. Entonces, yo me he puesto a pensar qué pasaría, ¿no? O sea, yo siento que ya al acabar, yo acabé de escribir la tesis en pandemia, ¿no? Y sí, traía yo muchas cosas. Siguiente, por favor. Entonces, eso me lleva a las siguientes conclusiones. En sí, la investigación en general presentó diversos vacíos, por lo que ya expliqué. La evolución de estas universidades fue distinta, particular y casual. No se pusieron de acuerdo. Les dije, bueno, yo preguntaba a estas personas, bueno, les hicieron un mandato por medio de la SEP que tenían que hacer esto. Dicen, no, fue casi espontáneamente cada quien llegó. Hubo un funcionario, sí, que también ayudó mucho al conservatorio y se enteró y también dio pie y se reunió con el rector de la UDLA. Entonces, pues eso fue muy interesante. Hubo muchos obstáculos para resolver todo este asunto. El talento en este sistema ya no es tan indispensable, sino se necesitan otro tipo de habilidades, exactamente, que la UAP sí toma muy, muy en cuenta, y eso me parece muy bien. El currículum debe actualizarse siempre, porque eso también el conservatorio creo que ahí se quedó, y la UAP siempre está modificando todos sus programas. Bueno, lo que resultó de las entrevistas y las historias de vida tienen sus alcances y límites. Los títulos profesionales, que esa es otra discusión para otro programa, yo creo, es que son indispensables en ciertas áreas, pero en otras no. Siempre ese es un problema. Hay una discusión muy antigua del siglo XIX, muy interesante también, está en mi tesis, y hasta la fecha perdura después de más de 150 años. Y bueno, al final, pues es lo que, por eso no hice
un marco teórico, por eso puse ahí falta de principios filosóficos que no permitieron una discusión teórica en términos propuestos. Y al final, el cambio de paradigma. ¿Qué vamos a hacer con todo lo que pasó? ¿Cuál es la incidencia y las consecuencias de un confinamiento prolongado? ¿Cómo afectará? Bueno, cómo ya afectó y cómo afectará la enseñanza musical. Uy, Adriana, pues está muy interesante. Sí. Oye, y ojalá te publiquen ese libro, porque me parece que sería un documento muy interesante para analizar, sobre todo para a futuro, para ver en qué puede incidir, en qué podríamos mejorar en todo lo caso, ¿no? Por supuesto. Por lo menos en la institución en la que estamos, en la UAP, porque pues hay muchas cosas que analizar según se ve, ¿no? Sí, hay muchísimo. Y yo quisiera que los chicos, aunque seamos músicos o los artistas que dicen que no, es que yo solo bailo, yo solo canto, yo solo esto, también se aboquen a escribir sobre su actividad, o sea, y lo hagan formalmente dentro de un marco de investigación serio. Claro. Es lo que me gustaría más. Claro. Pues muchísimas gracias. Parece ser que hubo muchas más dudas. Creo que tengo muchas más preguntas. Lástima que el programa se nos acabó. Te agradezco muchísimo, doctora Adriana, que hayas aceptado esta entrevista, porque sí hay muchas cosas más por leer seguramente en esa tesis, que ojalá se publique pronto. Yo te agradezco mucho que esta haya sido una ventana para dar a conocer este trabajo y espero también que se publique pronto. Sí, porque además es un tema que le compete a 4 instituciones. Sí. Eso indica que deben de ser quizás más de 3,000 personas o 4,000 personas las que estamos involucradas en este tema, y que debería de ser muy interesante que se dé a conocer. Así es. Pues muchísimas gracias. A nombre de la Facultad de Artes les damos nuestro agradecimiento por habernos visto y esperamos pronto que tengamos una segunda conversación aquí con la doctora Adriana, que nos platique un poco más de este tema. Gracias. Agradecemos a Alberto Rosales, que está a cargo de la producción, a Valeria, a Diana, a Alondra, a Jorge, a Martín, que anda por ahí. Muchas gracias por ayudarnos siempre aquí con los micrófonos y la consola y todo esto. A nombre de mis compañeros, les damos la más cordial de las bienvenidas, de las despedidas. Muchas gracias y hasta la próxima.